Khan y Demet fuera del proyecto. Esto sí que es un salseo que nos ha explotado en la cara. Yo, la verdad, todavía estoy procesándolo. Pensábamos que era el proyecto de nuestras vidas, ¿no? Que íbamos a verlos juntos de nuevo en una producción que prometía ser la bomba. Pero, zas. Que se largan. Y no uno de los dos. O sea, ¿se imaginan? De repente el proyecto que los unió, que nos hizo soñar con reconciliaciones y nuevas historias, se desmorona. Y no es un «ay, me dio pereza», es que se retiran. Literalmente se esfuman. Esto huele a drama, y del gordo, de ese que nos gusta comentar hasta la madrugada. Para ser honestos, cuando saltó la noticia, mi primera reacción fue ¿cómo que se retiran? Si todo estaba listo. La expectativa a los fans enloquecidos, los productores con cara de póker prometiendo oro. Y ahora esto. Algo no cuadra, amigos. Algo está pasando debajo de la superficie, y créanme, yo quiero saber qué. Lo que yo creo que está pasando es que hay mucho más de lo que nos están contando. No creo que sea una decisión tomada a la ligera. Khan y Demet son profesionales, saben lo que hacen. Si se retiran, es porque la cosa está más podrida de lo que parece. Quizás hubo problemas de contrato, quizás no se pusieron de acuerdo en algo fundamental. O peor, quizás la química que tanto nos gusta ver en pantalla se ha convertido en chispa, pero de las malas. Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, que están generando hype para otro proyecto. Pero yo sospecho que hay algo más personal, algo que va más allá de los guiones y los contratos. Piensen en todo lo que vivieron juntos, en la relación que tuvieron, en la presión de los fans. Es normal que a veces las cosas se compliquen. Y si se complican, a veces lo más sensato es dar un paso atrás. Pero, ¿qué pasa con el proyecto? ¿Qué pasa con la gente que puso su ilusión y su dinero en esto? ¿Se va a cancelar todo? ¿O buscarán a otros actores para llenar esos huecos? Imaginen el lío que deben estar armando los productores ahora mismo. Deben estar tirándose de los pelos. Lo más interesante es que no ha habido una explicación oficial clara. Solo comunicados vagos diciendo que han decidido emprender caminos separados. Venga ya. Eso suena a frase hecha de divorcio. Necesitamos detalles, necesitamos el salseo completo. ¿Quién dio el primer paso? ¿Fue una conversación tranquila o una pelea de titanes? Yo me imagino las llamadas. Demet seguramente diciendo, Khan, mira, esto no va a funcionar si no nos alineamos en esto. Y Khan con su estilo respondiendo algo así como, lo entiendo, Demet, pero mi visión para esto es diferente. Y así un tira y afloja que termina con un adiós. O quizás fue al revés. Y la presión de los fans, eso debe ser brutal. Saben que hay un ejército de seguidores esperando verlos juntos de nuevo, o al menos, expectantes por lo que hagan. Si se retiran, es porque algo, repito, algo muy gordo, les ha hecho tomar esa decisión. No creo que sea por un capricho. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué sigue? ¿Se verán en algún otro proyecto en el futuro? ¿Se ignorarán para siempre? ¿O será que detrás de esta retirada hay un plan secreto para sorprendernos aún más? Yo sinceramente no me creo que esto sea el fin de la historia entre ellos profesionalmente. Para ser sinceros, este tipo de movimientos en el mundo de la televisión y el cine siempre ocultan algo. Y este caso con Khan y Demet, que tienen tanta química y tanto pasado, pues más todavía. Están jugando con nuestro corazón, eso está claro. Nos dan esperanzas y luego nos las quitan de golpe. Lo que más me intriga es si esta decisión ha sido consensuada, o si uno ha tirado por un lado y el otro por el contrario. Porque si ha habido un conflicto real, ahí sí que tenemos salseo para rato. Y si han decidido, de mutuo acuerdo, que es lo mejor para ambos, pues también dice mucho de su profesionalidad, pero a la vez, nos deja con más preguntas. ¿Creéis que habrá reconciliación profesional, o que esta retirada marca un punto y final definitivo a su colaboración?